En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Cuidar de ti es nuestra pasión. Por eso te acompañamos en tu actividad laboral brindándote protección, salud y seguridad. Para esto, desarrollamos Posipedia, un centro virtual de seguridad y salud en el trabajo, con más de 1.300 soluciones, cursos, videos, audios, cartillas y documentos técnicos que facilitan los procesos de aprendizaje que tú y tus colaboradores necesitan. Llevar conocimiento a través de la virtualidad nos permite ofrecerte talleres sobre temas de autocuidado, bioseguridad y cumplimiento de los últimos estándares, contribuyendo así a la productividad de tu empresa y la salud laboral de todos los trabajadores. La eficiencia de tu gestión es una de nuestras mayores alegrías. Pensando en este propósito, creamos Alista, la solución tecnológica que te ayuda a administrar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, preparándote para las auditorías que requiera tu empresa. Pensando en tu comodidad y la eficiencia de tu tiempo, hemos dispuesto de la más avanzada tecnología para que siempre recibas las soluciones que buscas en el tiempo que necesitas. Por eso, tenemos a tu disposición el portal transaccional Positiva en línea, donde puedes realizar afiliaciones de manera directa, realizar trámites, consultas, certificaciones, reportar novedades, expedir tu carné y mucho más. En Positiva en línea también pensamos en quienes buscan que su esfuerzo les brinde un mejor futuro. Por eso incluimos un módulo exclusivo para independientes, donde encontrarás las soluciones más eficientes. Llevamos todos los beneficios de la ARL líder de Colombia a la palma de tus manos. Con App Conexión Positiva puedes ubicar la red de asistencia más cercana a tu ubicación, consultar incapacidades laborales, certificados de afiliación, autorización de servicios médicos, citas de rehabilitación, asesoría psicológica, entre otros servicios exclusivos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos. Por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Adicionalmente, a nivel corporativo, tenemos un gran desarrollo con la conmutación pensional para aquellas empresas con pasivo pensional que quieran transferirlo a Positiva. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Discapacidad, ¿cómo se maneja y se certifica en Colombia? Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso, médico cirujano especialista en administración de salud ocupacional. Doctor Cristian, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, especialmente a ti, Nina, y a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este nuevo episodio de capacitación sobre un tema muy importante, como dices tú, como es el tema de la discapacidad, la certificación y cómo se maneja en Colombia este proceso. Muchas gracias, Linita. Damos comienzo entonces al proceso. Muy bien, como les decía, esta siempre será una poderosa herramienta para cambiar el mundo y es la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y nuevas competencias en estos términos. Y este proceso, afortunadamente, es, digamos que, medianamente desconocido para las personas, pero muy allegado a nosotros en el sector salud.
y tiene que ver con muchas áreas que nosotros no vemos de manera frecuente, de manera tal que por eso vamos a hablar de la discapacidad, cómo se maneja y cómo se certifica en Colombia. Estaríamos en nuestro tema número 11 de esta ruta del conocimiento. Primero vamos a mirar de qué se trata la certificación, cuáles son los contenidos que ella tiene y para qué sirve dentro del sistema de seguridad social y cómo la vamos a usar o para qué le sirve a las personas que terminan siendo certificadas y a nosotros como sector salud y como empresa, cómo nos afecta tenerla o no. Muy bien, vamos a realizar un análisis de la regulación, su uso, la metodología y vamos a determinar cómo se realiza esa certificación en Colombia. Pero primero, si quieren, Linita, evaluémonos, por favor. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. La legislación que regula la certificación de discapacidad es A. Resolución 583 de 2014, B. Decreto 1507 de 2014, C. Decreto 1655 de 2015, D. Todas las anteriores o E. Ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 6% nos dijo resolución 583 de 2014, 19% decreto 1507 de 2014, 19% decreto 1655 de 2015, 42% todas las anteriores y 14% ninguna de las anteriores. Bien, vamos con la segunda pregunta. La certificación de discapacidad es A, igual que calificar invalidez, B, la calificación de pérdida de la capacidad laboral, se identifican las personas con una situación de discapacidad de todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor nuevamente la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 2% nos dijo igual que calificar invalidez, 9% la calificación de pérdida de la capacidad laboral, 45% identifican las personas con una situación de discapacidad, 41% todos los anteriores y 3% ninguna de las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La certificación de discapacidad sirve para A. Acceder a la pensión de invalidez. B. Acceder a los beneficios de la Ley 361 de 1977. C. Acceder a las incapacidades temporales de la EPS. D. Todas las anteriores. O E. Ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas tres preguntas, entonces deben estar muy atentos al tema del día de hoy. El 12% nos dijo acceder a la pensión de invalidez, 27% acceder a los beneficios de la Ley 361 de 1977, 4% acceder a las incapacidades temporales de la EPS, 50% todas las anteriores y 7% ninguna de las anteriores. Muy bien, doctor, nuevamente te doy paso para que continuemos, por favor. Bueno, buenos días a todos y continuamos entonces con nuestro proceso de capacitación y de revisión del proceso de discapacidad.
La idea de este proceso es que nosotros tenemos una situación y es la siguiente, y es que en el proceso de vida, y es por eso que ustedes, cuando vi que respondían el tema de la legislación, está muy correlacionado la calificación del daño, de la pérdida de la capacidad laboral, con la certificación de discapacidad. De hecho, en muchas ocasiones confundimos la certificación de discapacidad con la calificación de pérdida de la capacidad laboral o con la calificación de invalidez. Y no es en vano esta confusión. Resulta que al inicio, para certificar la invalidez y cuando salió la ley 361 del año 1997, esta ley se llamó la ley Klopatowski, básicamente lo que decía era que había que calificar la pérdida de la capacidad laboral y de hecho para certificar la discapacidad se hacía exactamente el mismo proceso. O sea, aquí en Colombia nace la certificación de discapacidad calificándose como la pérdida de la capacidad laboral y se hacía con el decreto 917 de 1999. En él, básicamente lo que vemos, vuelvo a mostrarles un poco el proceso acá, es que un trabajador o una persona se expone a un factor de riesgo o peligro, que eso sigue siendo igual para todos los seres humanos. En ese orden de ideas, sufre una enfermedad y un accidente, allí todavía no hay ningún proceso de discapacidad, hacemos el tratamiento, se le hace la rehabilitación si es pertinente o en ocasiones nunca se les hace rehabilitación. Y lo siguiente que vamos a encontrar es un proceso de secuelas. Lo llamamos proceso secuelar, es decir, lo que quedó después de la rehabilitación. ¿Con qué queda la persona? ¿Qué aptitudes desde el punto de vista de la actividad o de la participación empiezan a afectarse? Porque la secuela no solamente tiene que ver con el daño como tal o con la patología o con lo que llamamos deficiencia. Esta secuela se ve reflejada en un daño que evaluamos con un baremo manual, que en este caso era el decreto 917 del año 99 y hoy en día es el decreto 1507 del 2014. Y lo que vamos a obtener allí es un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Y con ello va a poder acceder a una pensión o a una indemnización o a aquello que esté prescrito en la ley que debe recibir como una prestación. Pero fíjense que aquí todo este proceso está orientado y estas personas también tienen una situación de discapacidad cuando tienen una pérdida de la capacidad laboral. De hecho, las cortes han hablado y se genera sobre ello un fuero de salud, es que a partir de una pérdida del 15% de la pérdida de la capacidad laboral o más allá del 25% de la pérdida de la capacidad laboral, dependiendo de si estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, allí vamos a encontrar que estas personas tienen fuero de salud por tener una pérdida de la capacidad laboral, pero de paso también son personas en situación de discapacidad. Lo que sucede es que al entrar por este lado tenemos una pérdida de la capacidad laboral y al fin y al cabo va a recibir una prestación. Esa prestación no es el objetivo de la certificación de discapacidad. Cómo se genera el proceso de discapacidad? Entonces, tenemos una persona que igual se ve expuesta a este factor de riesgo o peligro que puede ser de la vida diaria o inclusive esa enfermedad o accidente que sufre o que nace con ella. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una persona que tiene 45 o 50 años, sufre una lesión traumática y pierde su visión o pierde su audición, es decir, que es una persona con baja o nula visión o una persona que no escucha. Este caso es un caso adquirido, pero la persona bien puede también nacer con ella. Entonces tiene una anomalía en su cromosoma 13 o un síndrome de Down y esta persona viene con una situación de salud que puede o no tener tratamiento, pueden hacer con ella, efectivamente pueden hacerle un tratamiento, puede que no exista tratamiento y que lo que tengamos que hacer sea la rehabilitación. La situación en nuestro país es que muchas de las personas ni siquiera van a ser sometidas a rehabilitación y al final y al cabo van a tener una secuela. En eso coincidimos exactamente igual. Hasta este proceso vamos a ver lugar. El proceso de haber nacido con una situación de discapacidad es que definitivamente muchas de estas personas o no han recibido tratamiento o no han recibido rehabilitación, pero al final igual tenemos una secuela. Esa secuela genera tres fenómenos básicamente. Uno, el de deficiencia, que es la alteración anatómica o funcional de sus órganos o de sus sentidos o de alguna función de su cuerpo, del riñón, del corazón, en fin. Una vez tenemos esta deficiencia, se va instaurando derivado de ella, y por eso siempre partimos del diagnóstico,
una limitación en la actividad. Ya vamos a definir qué es la actividad, pero básicamente la actividad son las actividades de la vida diaria, las actividades básicas cotidianas, que son las que somos capaces de desarrollar. Y paralelamente a ello, se va a generar una restricción en la participación en todos los ámbitos y los roles que puede desarrollar el ser humano. En este orden de ideas, instaurados estos procesos, la idea es evaluarlos a través del decreto 583, 246 y 113 del 2020, cada uno reemplazando al otro. Ya les voy a mostrar cómo fue ese proceso. Y allí existe un anexo. El anexo es el manual de certificación de discapacidad, en el cual nos entrenamos algunos médicos para poder realizarlo. Cogemos esta situación, la identificamos y al final certificamos. Fíjense que en la pérdida de la capacidad laboral, yo les hablaba de una pérdida de la capacidad laboral en términos de porcentaje, 15%, 25%, 50% si es inválido, 50 o más. Pero aquí en la certificación simplemente vamos a decir si efectivamente tiene una situación de discapacidad, que es la forma correcta en que debemos referirnos a este tipo de procesos. Es decir, debemos hablar de certificar la discapacidad de personas que están en situación de ella, no discapacitados, no minusválidos, porque son términos políticamente no correctos. Entonces, estamos hablando de una persona en situación de discapacidad. ¿Y para qué la identificamos? Primero, porque no sabemos qué pasa en el país en realidad con la situación de discapacidad. Segundo, porque debemos no solamente identificarlos, sino darle acceso a una serie de beneficios. Fíjense que utiliza la palabra beneficios y no prestaciones, y no pensión, y no, por ejemplo, darle una incapacidad. ¿No es cierto? Eso no es lo que se genera con el proceso de certificación. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con nosotros en la empresa? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, podemos tener muchas madres que trabajen, madres y padres, pero sobre todo muchas madres que trabajan en nuestras empresas, compañeros nuestros de trabajo del sector salud o no del sector salud que van a llegar a solicitar nuestros servicios. Y es importante que conozcamos que estas personas tienen acceso a una serie de beneficios bien interesantes y bien importantes para ayudarles a que sus derechos a la salud, su derecho a la igualdad, su derecho a la participación, se dé y se asegure de manera adecuada como lo establece la Organización de las Naciones Unidas, de las cuales hemos suscrito esa protección. Entonces, es para poder restaurarles, para poder darles beneficios y para poder, digamos que caracterizarlos, para poder tenerlos a ellos y darles esas oportunidades que son importantes. En relación con el trabajo, por ejemplo, si ustedes tienen un trabajador que tiene un hijo en situación de discapacidad, él puede ser certificado y la persona puede acceder mediante una calificación a una pensión anticipada de vejez por hijo inválido. Eso es importantísimo desde el punto de vista de la calidad de vida de nuestros trabajadores y para nosotros como empresas también es importante conocer que ello existe. Y en el sector salud, obviamente que más, porque nosotros debemos poder identificar estas situaciones desde el trabajo social, desde el médico tratante, para poder solicitarle a las secretarías que se evalúen estas situaciones y poder darles acceso a sus beneficios y que ellos tengan la posibilidad de generar una mejor situación para este proceso. Bueno, por otro lado, y vuelvo a, digamos, a partir de la parte de calificación, en Colombia existe un manual de calificación de invalidez que aplica a todos los habitantes del territorio nacional. Y de alguna manera, siempre desde aquí ha partido la identificación de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, este manual, y lo dice el mismo decreto 1507, no aplica para la certificación de discapacidad o limitación, porque en algún momento se le llamó limitación. Y la idea es que esta certificación de discapacidad permitía el acceso a la ley 361 del 97. Para quienes no la identifican por el número, básicamente la ley Klobatowski, que hablaba de las personas en situación de discapacidad y cómo podían acceder a una serie de beneficios, no solamente ellos, sino sus empleadores. Así, por ejemplo, la ley 1429 del 2010 también daba unos beneficios que yo voy a especificar un poco más adelante. Y podían, en este momento, y así quedó, digamos que suscrito en la norma,
hablar de, por ejemplo, pedir un subsidio a las cajas de compensación familiar o tener acceso al Fondo de Solidaridad Pensional o al Fondo de Solidaridad y Garantía, donde hay una serie de beneficios para las personas, por ejemplo, para la adquisición de ayudas técnicas que son tan importantes dependiendo del tipo de situación de discapacidad. Y ahorita vamos a hablar de qué es una ayuda técnica para que la podamos mirar y veamos que las ayudas técnicas facilitan la vida de estas personas y mediante este acceso a beneficios van a poder tener acceso a ellas, llegar a ellas, porque no es fácil y a veces vemos personas que no tienen acceso a ellas. Uno por desconocimiento y porque nosotros en el sector salud manejamos mucho y muy bien todo lo que es el tratamiento, dar el medicamento, pero una vez se ha instaurado la secuela, digamos que eso no es del ámbito hospitalario ni del ámbito del laboratorio, es del ámbito de la rehabilitación e inclusive un poco más allá, cuando ellos viven su vida y nosotros apenas hacemos los controles. Muy bien, esto no aplica en la calificación, pues lo que estoy diciendo allí es que hay otros grupos de calificación, como es el caso de los aviadores civiles o como es el caso del magisterio, de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de las Fuerzas Armadas que tienen cada uno no solamente su forma de calificación, pero todos ellos igual van a poder acceder a la certificación de discapacidad. ¿Qué regula, qué legisla la certificación de discapacidad en Colombia? Bueno, pues básicamente tenemos, como les hablaba, la ley 1346 del 2009. Esta ley 1346 básicamente lo que hizo fue que nosotros pudiéramos acceder a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, la Asamblea de las Naciones Unidas a todos los países miembros les indicó cómo debían y digamos cómo debía garantizarse el pleno goce de estas condiciones de igualdad a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad. Esta ley nos permite suscribir esta convención y decir que nosotros también entendemos que existen estas personas y nos comprometemos a garantizar esos derechos. Pero ¿cómo se puede garantizar estos derechos si ni siquiera sabemos ni en dónde están, ni cuál es su situación actual, ni cómo es esa situación en Colombia? Tenemos una idea de cuántos pueden llegar a ser, 2, 3 millones de personas. Esto es una gran parte de nuestra población. Entonces, y eso es parte de lo que se está averiguando hoy en día a través de la certificación, quienes tengan acceso a ella. Luego de esta ley del 2000, antes de esta ley del 2009, estaba la ley 361 del año 97, lo que les decía que era la ley Klopatowski. Y el señor Klopatowski es una persona que llegó al Senado y tenía también una situación de discapacidad. Ustedes recordarán que él tenía una paraplegia y asistía a las sesiones del Senado con su silla de ruedas y fue uno de los que promovió el manejo de esta ley. ¿Para qué? Para identificar y para garantizar y darle derechos a estas personas. Digamos que estas dos leyes permitieron garantizar estos derechos. Luego viene la ley 1429 del 2010, que en su artículo 10 habla de unas descuentos al impuesto de la renta y después en la renta y complementarios y los parafiscales y otras contribuciones de nómina que van a sufrir digamos, unos beneficios para las empresas cuando se contraten personas en situaciones de discapacidad, no solamente, pues ahí habla también de desplazamiento y habla de otros beneficios para las empresas que las contraten, pero básicamente habla de las personas en situación o en condición de discapacidad. Entonces, para el empresario que los contrate realizando esta integración de estas personas, va a poder tener un beneficio para ellas y que ellos accedan. Bueno, en ese orden de ideas, continúan mediante leyes, digamos que generándose un marco de proceso de la situación de discapacidad. Luego viene la resolución 583 del 2018, que generó el anexo técnico, por eso se deja allí y por eso es un hito en términos de la certificación de discapacidad. Luego ella fue modificada por la resolución 246. En la 583 básicamente decía que la EPS a través de su IPS debía tener un grupo interdisciplinario para calificación. Eso sigue siendo parecido, pero seguía siendo a través de la EPS. Posteriormente, en la resolución 246 y sobre todo en la resolución 113 del 2020, que es la última, lo que hace básicamente son modificaciones frente a quién es el pagador, porque resulta que estas certificaciones no tienen costo para quien las solicita y se le pagan a estos grupos interdisciplinarios que lo constituimos médicos y personas de otras
digamos que disciplinas de la salud para poder, uno, identificar, implementar la certificación, pero la certificación tiene dos objetivos: darle a la persona esa posibilidad de quedar identificada para los beneficios de los que hemos hablado, pero además de eso, quedar en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que lo vamos a llamar RLCPD. Pues es simplemente porque queda muy larga la sigla, pero es un registro, y este registro, en la medida en que vamos trabajando las certificaciones en las IPS, vamos a ir cargando la información de las personas diciendo cuáles son los diagnósticos que tienen, cuáles son las limitaciones y cuáles son las restricciones, y cargándolo dentro del CISPRO. Entonces, cuando uno hace la consulta, básicamente lo que hace es que carga en el sistema del CISPRO este registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, y ellos van a quedar en esa base de datos que va a poder ser consultada por múltiples entidades, obviamente bajo unas condiciones de confidencialidad determinadas que ya vamos a mirar. Pero básicamente estas resoluciones, incluidas las 583, dan inicio ya a la implementación de cómo es que vamos a certificar y cómo vamos a hacer este proceso, que es lo que les voy a contar de aquí en adelante. Existen muchos manuales vigentes en Colombia, manuales de calificación, el decreto 1507, el decreto 917 para las personas que fueron calificados con ellos, igual que el 692 o el Código Sustantivo del Trabajo; para el Magisterio, el decreto 1655, y para las Fuerzas Armadas, el decreto 094 de 1989. Y ellos en su momento dieron la certificación de discapacidad, excepto el decreto 1507, que, como les digo, está prohibido para este tipo de temas y fue derogado para ellos. Pero en su momento, cuando no existía otra forma, estos manuales fueron la forma en que se podía identificar la población con discapacidad. Pero revisemos el primer concepto: ¿y qué es la certificación de discapacidad? Entonces, la certificación de discapacidad, de acuerdo con el artículo 4 de la resolución 113 del 2020, básicamente es un procedimiento de valoración multidisciplinaria, y por eso es que su ámbito es dentro de la IPS, y por eso es que es importante que nosotros desde el sector salud sepamos que este proceso existe y que lo hacemos nosotros. O sea, que nosotros en el sector salud, ya vamos a mirar cuál es esa valoración multidisciplinaria, tenemos esas competencias para poder identificar a las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Con base en la CIF, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, y ahorita les voy a explicar también de qué se trata esa CIF. Y ello permite identificar, uno, las deficiencias corporales, que era lo que yo les decía, o es un daño anatómico, la amputación o la pérdida de un órgano, o el daño funcional, el daño renal, una cuadraplegia, una lesión en médula, una lesión cerebral, una lesión de tipo genético que genere un daño posterior al nacimiento, por ejemplo, o que se nazca con él y se dé durante el parto. Allí ya podemos nosotros comenzar a decir, se generó un proceso donde tenemos por lo menos la deficiencia corporal. Fruto de esa deficiencia corporal se va a limitar la actividad, es decir, lo que es capaz de hacer el individuo, y posteriormente a ella se va a dar una restricción en la participación de los procesos de los roles del ser humano que vamos a tener. Y estos son los que presenta la persona. Entonces, lo valoramos multidisciplinariamente, logramos identificar estos tres aspectos y vamos a expresar esos resultados en términos de la certificación. Y la certificación va a ser parte del registro, localización y caracterización de personas con discapacidad, que es una base de datos que va a estar con base también en CISPRO. El certificado de discapacidad, entonces, va a ser otorgado a las personas, ya vamos a mirar a través de qué, por las secretarías, pero básicamente está exento de pago por parte del solicitante. Eso no significa que a quienes hacemos la certificación no nos van a pagar. Claro que nos van a pagar, porque eso es igual, es una valoración médica, igual vamos a gastar un tiempo entre escribirla y valorar al paciente e identificarla, que es lo más importante para poderlos hacer sujeto de derechos. Entonces, esta certificación básicamente parte de una condición de salud. Siempre vamos a encontrar que la base, digamos que la variable de la cual se genera todo este daño, es una condición de salud. ¿Cuál? Un trastorno o una enfermedad. Puede ser de nacimiento o puede ser adquirida. Y generada de esta condición de salud, vamos a encontrar que las funciones y la estructura corporal se alteró de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces generó un down, y el down generó un daño a nivel cerebral, y ese daño a nivel cerebral se expresa como una disminución del coeficiente intelectual, por ejemplo. Ya obviamente que esto ya son términos un poco reevaluados en gran parte de su proceso. Y a eso lo llamamos deficiencia. Esta deficiencia está muy bien explicada
en términos de diagnóstico con el código CIE-10 y valga la pena para entender que esta clasificación estadística internacional de las enfermedades y los problemas relacionados con la salud, décima revisión, van a ser actualizados probablemente en el próximo año al CIE 11, a su versión número 11. Eso va a cambiar todo nuestro proceso de trabajo en el sector salud, porque estas clasificaciones no son tan inocuas y generan unos cambios grandes no solamente para que nosotros entendamos nuestros diagnósticos, sino también para poder compartirlos en los procesos de investigación, en fin. Bueno, muy bien. Una vez tenemos las funciones y las estructuras corporales alteradas, también se limitan las actividades. Entendidas estas actividades, como les decía, como las actividades de la vida diaria, tender una cama, afeitarnos, bañarnos, ir, vestirnos, quitarnos la ropa, en fin. Y también se van a ver afectados los procesos de participación mediante la restricción. La actividad se limita, pero la participación se restringe. ¿Cuáles son los ámbitos de participación? Pues nosotros tenemos unos ámbitos de participación de tipo familiar, de tipo municipal, de tipo veredal, dependiendo de nuestro núcleo social en el cual nos estamos desenvolviendo, en el colegio, en el trabajo, en la vida diaria, en el transporte. Esa participación, esa restricción en la participación se da como fruto de la función, del daño en la función o en la estructura o en la limitación de la actividad. Ellas están correlacionadas. Al fin y al cabo, esta correlación se va a ver afectada por dos tipos de factores. El primer factor es el contextual ambiental. ¿Y a qué se refiere el contexto ambiental? Básicamente es en donde vivimos. No es lo mismo tener una silla de ruedas y movilizarse en una silla de ruedas o con otro de los medios de movilización que se pueden dar, por ejemplo, un caminador o un bastón, en una superficie que esté empedrada versus una superficie que tenga un andén que esté plano y en buen estado, que no tenga huecos. ¿Listo? Eso es una forma de manejarlo y es un contexto distinto. Es un contexto diferente cuando yo me tengo que subir a cualquiera de los sistemas de transporte masivo y tengo una rampa con un ángulo adecuado que me va a permitir subir. O si tengo escalones y no tengo un ascensor y tengo una silla de ruedas, ¿cómo puedo acceder? Allí la persona puede tener muy buena adaptación, pero resulta que los factores contextuales ambientales no le permiten desarrollar esa integración con el resto de las personas y tampoco le va a permitir desarrollar la actividad dependiendo de dónde esté. ¿Cómo está su hogar? ¿Es un hogar que le permite a él ser totalmente independiente o no? Y estos son los factores contextuales ambientales. También existen unos factores contextuales de tipo personal y es cuál es la familia con la que estoy, quién soy yo y cómo me comporto y cómo me adapto a esta nueva situación y cómo esta nueva situación puede generarme una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Como les decía, si yo tengo, por ejemplo, un tipo de personalidad y estoy haciendo, también está siendo revaluado hoy en día por el DSM-5, pero digamos que partamos de una personalidad, por ejemplo, histriónica o una personalidad narcisa, pues los procesos de limitación en la actividad van a ser mayores o menores dependiendo de esas condiciones del individuo que le permiten afrontar esta situación. Pues hay personas que no importa cuál sea la limitación, siempre se van a sobreponer a ella y van a lograr ser independientes casi que de cualquier manera, en tanto que otras personas van a necesitar demasiado apoyo, demasiado soporte, y esto se da por todos estos factores de los que estamos hablando. Podemos hablar, obviamente, de enfermedades agudas, de enfermedades crónicas, de enfermedades del nacimiento, de traumatismos, de lesiones en el momento del embarazo o procesos de envejecimiento. Recuerden que todas estas situaciones de enfermedad a las cuales nos vemos enfrentados en el día a día, no solamente las tenemos que tratar allí, también tenemos que pensar qué pasa una vez salgan de nuestra IPS, de nuestro laboratorio, de nuestra consulta, porque ellos tienen una situación de discapacidad que es importante identificar para poder trabajar. Se han identificado y de ahí, y por eso manejo como resolución 583, pero como les dije, esto ha sido modificado, una serie de variables. Uno es la deficiencia que la acabamos de mirar, esa deficiencia que fueron identificadas dentro de los decretos 1507 y 917, también en la certificación se identifica como una función o una estructura corporal alterada, y esa alteración es la que llamamos deficiencia. En cuanto a la participación o a la restricción en la participación,
antes se llamó en el decreto 917 minusvalía. Efectivamente hablábamos de la minusvalía ocupacional, pero hablamos de otros ámbitos de minusvalía. Y hablamos también hoy en día, en el decreto 1507, del rol laboral o de la restricción en participación. Y fíjense cómo esto se va a ver reflejado en lo que a ustedes les llega desde los procesos de calificación o les llega en el sector salud en la parte de atención de las personas. Muy bien, y las actividades limitadas están, o llamábamos antes, discapacidad en el decreto 917 y hoy en día la llamamos una limitación en el rol ocupacional o en otras áreas ocupacionales. Y estas otras áreas ocupacionales son lo que llamamos los dominios de la CIF, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, las funciones corporales, ¿qué son? Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas. Siempre se hace este aparte y este adendo de función psicológica. Sin embargo, la función psicológica es una de las funciones del cuerpo y del ser humano. Entonces, son estas funciones fisiológicas y estos órganos los que se ven afectados a través del proceso de salud y enfermedad. Cuando vemos afectadas estas funciones fisiológicas, sea cual sea ella, la de marcha, la de visión, la de audición, la cerebral a través de las funciones psicológicas, generamos este daño llamado deficiencia. Este daño puede estar correlacionado no con una estructura anatómica, y podemos ver una estructura anatómica, es decir, si el proceso es cerebral y lo que está generando es una limitación en la movilidad, pues yo voy a tener alterada, por ejemplo, los miembros inferiores, las piernas, y tendremos una paraplegia. Y eso es lo que va a generar al final una actividad que se ve limitada. Entonces, es una tarea o una acción que realiza el individuo. Eso es la actividad. ¿Cuál es esa tarea y esa acción? Acabé de mencionar algunas, pero podemos mencionar muchas más. Los seres humanos tenemos muchas actividades en el diario vivir: barrer, limpiar una superficie, poder sentarnos a trabajar. Esas son muchas actividades. Y en la participación son esos actos en los cuales yo me involucro como una situación vital dentro de mi rol. ¿Cuál es mi rol? Pues el que me corresponde, como un niño de 3 años, como un adolescente, como un adulto joven, como un adulto más grandecito, como un adulto mayor, como una persona ya en situación de pensión. Muy bien. La deficiencia entonces será esa alteración en la estructura corporal o en la función fisiológica que lo lleva a una pérdida o a un defecto, que lo vamos a ver en términos de secuelas y que efectivamente es una anomalía o desviación de la norma estadística. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que si yo altero el riñón y estamos hablando de la depuración de creatinina, pues la norma me va a decir que la depuración de creatinina normal es X, en tanto que la anomalía estará con una depuración disminuida, o que una persona podrá sostenerse de pie con sus piernas y no que no podrá movilizarse con ella. Y aquí se generó esa secuela debido a una alteración o de una estructura o de una función. La discapacidad, que es un término genérico hoy en día, realmente discapacidad se supone que abarca todo, pero en realidad para términos de lo que manejamos, la discapacidad simplemente se refiere a esta limitación en las actividades que desarrolla el individuo en su contexto. Entonces, a eso es lo que llamamos discapacidad y obviamente hablamos del contexto tanto ambiental como personal. Por eso cuando para calificar nosotros no contemplamos el contexto ambiental, en tanto que para certificar sí lo contemplamos, es decir, dónde vive, cómo se comportan las personas que tiene alrededor, en el colegio, en su casa, en el ámbito familiar, en el ámbito del barrio, en el ámbito del municipio, cómo hay una serie de contextos en los cuales la persona tiene que realizar estas actividades y cómo las puede uno realizar. En tanto que la minusvalía, y aquí vamos a hablar un poquito del rol que lo he mencionado, pero no lo he profundizado, básicamente es una situación desventajosa, fruto o del daño orgánico o del daño funcional o fruto de la limitación en la actividad. ¿Y que qué hace? Le limite y le impide realizar ese rol. Ese rol en función de edad. El rol en función de edad depende del ciclo vital. ¿En qué parte del ciclo vital estoy? Estoy recién nacido, tengo 3 meses, tengo 1 año, soy adolescente, soy adulto mayor. ¿Cómo se presenta ese tipo de roles dependiendo de la edad? También se dan roles de género. Recuerden que nuestro sexo, nuestro género también genera roles. Roles que cada día se van haciendo, digamos, más incluyentes, pero que obviamente que la situación de la mujer en nuestro país, y la reconocemos, tiene una serie digamos, de acepciones frente al rol.
Entonces está que las mujeres son de rosado, que las mujeres sí pueden cocinar. Bueno, hoy en día eso viene cambiando mucho, a Dios gracias. Pero digamos que también le damos un rol por el sexo o por el género. También vienen los factores de tipo social. Y entonces en lo social vamos a ver, ustedes parte de una iglesia, de un culto, es parte de una entidad social que hace, por ejemplo, actividades para poder hacer reuniones, para poder celebrar cosas. Y esos tipos de factores sociales los contemplamos allá. También están los factores de tipo cultural, depende también de nuestra cultura. No es lo mismo estar en el valle que en la costa o en Bogotá. Y entendemos que los bogotanos somos bastante serios y apagados, pero igual que ellos son un poco más activos. Y esos roles de tipo cultural también los entendemos acá como distintos. Pues aquí no vemos bien salir a jugar dominó el domingo por la tarde simplemente porque el frío no nos lo va a permitir, pero muy seguramente en Barranquilla, en la costa en general, la gente puede salir perfectamente y esa es una actividad culturalmente bien aceptada. Y esos roles en los cuales yo me puedo involucrar se van a ver limitados o restringidos por estas actividades y por estas deficiencias de las cuales hemos hablado. También está el rol de tipo ocupacional, es decir, de nuestro trabajo. Una persona que queda con una muy baja visión o con una ceguera, obviamente va a tener problemas de integración. Y eso no es solamente un problema de la empresa, es un problema también de nosotros del sector salud. Cuando vemos a este paciente y sabemos que eso es lo que va a quedar, claro, tenemos que hacer nuestro proceso de tratamiento, claro que sí, pero también tenemos que entender que fruto de ello va a quedar una limitación en la actividad y una restricción en la participación que debemos poder avisar con tiempo para poder evaluar y para poder ofrecerle la posibilidad de manejarlo. En términos del rol, hay unas expectativas y hay un rendimiento frente a las mismas personas que están frente al grupo. Entonces, cuando no se dan o no se cumplen estas expectativas o no se da el rendimiento pertinente para ese rol, vamos a ver unas consecuencias de tipo cultural, social, económico, ambiental y ocupacional. Y esas consecuencias son las que van a generar una restricción en el rol, una restricción en la participación, porque la persona, por ejemplo, si tiene una paraplegia, entonces ¿cómo va a bailar? O si tiene una muleta o no tiene una pierna, ¿cómo va a bailar? Y hoy en día nos llegan videos por todos lados de personas que en estas situaciones perfectamente se desempeñan. Hay otras que no van a salir de su casa fruto de tener que hacerlo con un caminador o tener que hacerlo con una silla de ruedas y otras que sí. Cada día vemos más y estamos viviendo una época que para mi gusto mejora muchísimo la posibilidad de integración y de poder ver a todas estas personas. Cada día vemos más programas y situaciones donde ellas se integran muchísimo mejor y podemos por lo menos entrar y saber qué es lo que está sucediendo con ellas, que es supremamente clave. Muy bien, y nosotros en el sector salud tenemos que tener clarísimo que esta situación de discapacidad es una experiencia. Entonces, aquí vemos una persona, por ejemplo, que está en su silla de ruedas y que tiene una limitación o una limitación en la actividad, que es la movilidad, y una restricción en la participación, que es poder compartir con este grupo. Entonces, la discapacidad es una experiencia del individuo, ¿no es cierto? Y obviamente esa interacción en condiciones de salud y factores personales y ambientales le está limitando realizarlo. Cuando nosotros podemos lograr un funcionamiento óptimo, rompemos esta barrera y permitimos que esa limitación en la actividad se maneje, se adapte y esta persona se pueda integrar con su grupo. Allí estamos viendo un funcionamiento óptimo. Eso es lo que debería ser, porque precisamente de eso estamos hablando cuando hablamos de esa ruptura de esa limitación. Y el proceso de certificación de discapacidad lo que hace es mejorarlo. En ese orden de idea, obviamente, nosotros también debemos tener IPS y por eso se exige a las IPS que tengan, por ejemplo, rampas. Esto es solamente para las personas que tienen limitación en la movilidad, pero también los ascensores, también los letreros deben estar en código braille para que las personas que tengan, por ejemplo, limitación en su visión puedan identificar a qué piso van en un ascensor. Y ese funcionamiento óptimo del contexto es el que queremos lograr al poder identificarlo, saber cuántas personas hay y en qué situación para identificar cómo podemos facilitar este funcionamiento óptimo. En nuestra IPS, cuando lleguen a nuestro consultorio, si nuestro consultorio es incómodo, si se pueden subir o no a la camilla, la idea es facilitarlo.
Muy bien, y así podemos tener esa integración. Esta es la forma positiva en la que vamos a encontrar un ambiente facilitador de esta situación. Muy bien. Existen una serie de áreas ocupacionales. Los individuos, hablamos de lo que en la CIF se denomina dominios. Entonces tenemos el tema del aprendizaje y la aplicación del conocimiento. Cómo una situación de salud, de funcionamiento de un órgano puede generar limitación en los aprendizajes y cómo aplicar ese conocimiento. Yo podré al tener una limitación en la visión, si tengo el acceso al braille y a los libros en braille, pues voy a poder aprender o voy a no poder hacerlo en la medida en que tengo un proceso cognitivo. Y fíjense cómo hoy en día los procesos de rehabilitación permiten cada vez más la integración de todas las personas en situación de discapacidad para que puedan aprender. Hoy en día la idea no es que tengan colegios especiales, es que ellos son especiales para estar integrados con el resto de personas y los colegios deben tener la posibilidad de recibirlos y los docentes tienen la posibilidad de tener acceso a herramientas que les permitan interactuar con ellos. Y si no, tienen que adquirirlas. Y de eso se trata este proceso de certificación, saber en dónde están para poder ayudarlos. El tema de movilidad, cómo llegar a los baños, cómo tener acceso a los baños. Cuando yo veo a veces los baños en algunos de los noticieros que nos muestran de algunos de los colegios con todos estos escándalos que se dan de los elefantes blancos, uno dice, bueno, si el que tiene movilidad plena tiene dificultades para acceder a esos baños porque medio existen o porque están totalmente destruidos, que será una persona con limitación en la movilidad. ¿Cómo se da el cuidado personal? ¿Cómo se puede vestir o no? Ya vamos a mirar, por ejemplo, las ayudas técnicas, como una persona que tiene limitación en la movilidad de su columna vertebral y no puede llegar hasta su pie, ¿cómo vestirse? Y existen ayudas técnicas para hacerlo. ¿Qué pasa en la vida doméstica? La Universidad Nacional, por ejemplo, tiene un laboratorio de la actividad y en ese laboratorio de la actividad tiene un apartamento perfectamente diseñado donde podemos ver cómo se entrenan a las personas en un ambiente que les es positivo para poder lavar platos, para poder entrar a su cama, para poder entrar al baño y bañarse. Piensen en todas estas situaciones que cada día para nosotros son normales y, entre comillas, fáciles, y cómo es cuando usted tiene una limitación en la actividad o una restricción en la participación. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo es llamar por teléfono cuando usted tiene un proceso donde o no ve el teléfono o no puede leer las teclas o es demasiado pequeña la letra para poderlo manejar? Piénselo solamente con la presbicia, pero ¿qué tal si usted tiene una pérdida de la visión? Estos son los dominios de estas áreas ocupacionales. Entonces, aquí un proceso es que la condición de salud que estamos viendo genera todo un proceso de interacción con el medio. Entonces aquí vemos unas personas con su limitación en sus miembros superiores, en sus miembros inferiores, y cómo son esos factores personales y ambientales los que le van a permitir tener un funcionamiento. Recuerden que tenemos un aspecto positivo y un aspecto negativo cuando vemos los procesos de deficiencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una lesión de mano que habla de la función y la estructura y cómo genera un daño en la movilidad. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, puede tener la mano en predicador o este tipo de lesiones de las manos que conocemos. La actividad, una actividad tan sencilla como leer, como tomarnos un café y cómo termina siendo limitada la actividad por esta lesión que tenemos y la restricción en la participación cuando tenemos una participación plena o cuando no podemos participar con el resto de personas que hacen parte de nuestros núcleos y de nuestros roles. Estas son las ayudas técnicas. Existe una norma que es la ISO 9999 que ya les voy a mostrar y que permite identificarlas. Entonces, una persona con un agarre deficiente, pues no necesariamente tiene que quedar limitado para comer o que le den la comida. Con un agarre mucho más amplio, fíjense cómo esta es una adaptación muy colombiana, esta es una de las adaptaciones que he visto hacer en terapia ocupacional, pues le dan un mango más grueso a la cuchara para poder llevar, para que él mismo se pueda alimentar. O si tiene, por ejemplo, una lesión de manguito rotador, ¿cómo le damos un extensor para que pueda alcanzar en un mueble que está por encima de su hombro, alcanzar un vaso? O un cepillo de dientes también con agarre un poco más amplio. Es una ayuda técnica muy colombiana. Observen cómo esto es una manilla de cicla que nos permite ampliar el agarre, porque ahí no tiene agarre fino. Esto es un abotonador para personas que tengan, por ejemplo, problemas de motricidad fina fruto de una lesión. Entonces, con estos abotonadores se puede poner sus
sus botones. Pero, y si no le cambiamos a velcro, y si no le ponemos otro tipo de adaptaciones inclusive en su ropa, o esta corta uñas también muy adaptado a nuestra manera, para que, como no tiene agarre fino, pueda realizar el corte de uñas y pueda él cuidarse. O, en este caso, una extensión para que él pueda quitarse y ponerse sus medias con una ayuda técnica que le permite hacerlo, aunque él no pueda llegar con sus manos directamente. Aquí tenemos otras ayudas técnicas, por ejemplo, para personas con problemas de visión. Entonces, celulares móviles que, claro, vemos muy antiguos, pero que son supremamente útiles para la persona porque tiene unos números grandes. O teléfonos fijos, que también ya vemos muy poco, con números grandes y con fotografías para identificación. Esto es, como les decía, la norma ISO 9999 de 1994. Y las prótesis auditivas, que cada día, pues, a veces son de difícil acceso y que tienen que ser dadas dependiendo por la ARL o por la EPS, dependiendo del tipo de lesión. O las ayudas para escritura manual. Mire cómo esta persona también tiene un problema de agarre fino y lo solucionamos con un agarre muchísimo más grueso que le va a permitir con el antebrazo escribir. O hoy en día la teleasistencia domiciliaria, que se puede dar en personas que tengan, por ejemplo, pérdidas momentáneas del conocimiento y que puedan generar daño, cómo puede avisar. Y hoy en día también tenemos los teléfonos y los relojes inteligentes que nos permiten generar alarmas y generar llamados para poderlo ayudar. O en este caso, una persona también que tiene una gran lesión en su mano, que va a generar con Putero la posibilidad de escribir en su computador. Igual hay programas de dictado, o como el que tenía Stephen Hawking, que básicamente es los tableros que se manejaban en terapia ocupacional y que, dirigiendo los ojos, le va a poder identificar las letras y construir las palabras con las que quiere comunicarse. Este son el tipo de ayudas técnicas que se puede facilitar el acceso a estas personas y que no necesariamente por tener una situación de salud, pues van a generar esa limitación. Yo puedo superar esa limitación mediante la adaptación de esta persona con este tipo de ayudas técnicas. Obviamente que aquí también tenemos las sillas de ruedas, los andadores, las muletas y los bastones. Y recuerden que cuando ustedes vean a estas personas llegar con una muleta inadecuada, que le está generando más daño porque tiene, por ejemplo, apoyo sobre el plejo braquial, pues hay que lograr identificarlas para meterlas dentro de este proceso de rectificación y que tengan acceso a ayudas más adecuadas. Sabemos que suceden muchos procesos en Colombia frente a estos temas. Digamos que hay fraudes y hay una serie de temas, pero nosotros en el sector salud sí podemos identificar quién lo necesita y quién está utilizando la ayuda de manera inadecuada, que por el contrario, en vez de ayudarlo, le puede hacer lesión. En cuanto a los integrantes de quienes generan este proceso, básicamente en cuanto al proceso de certificación lo deben generar 3 profesionales. Uno de ellos debe ser médico general o especialista, pero con entrenamiento y certificación. Esa certificación la hace el SENA, el ministerio a través del SENA, pero el Ministerio de Salud es quien certifica y estamos dentro de un listado aprobado a nivel de Colombia como médicos certificadores de discapacidad. Y otros 2 profesionales, dependiendo de qué, dependiendo del tipo de lesión de las personas. Tal vez puede ser una terapeuta ocupacional, puede ser una fisioterapeuta, una fonoaudióloga, si su proceso es de voz o de audición, un psicólogo o psicóloga, puede ser personal de enfermería o de trabajo social que acompañan este proceso, y siempre usualmente se generan procesos de personas, de un número impar de personas para poder manejarlo. Y ahí lo vamos a registrar en un directorio nacional de certificadores. Todas estas personas vamos a poder hacerlo. El trabajo de calificación de pérdida de la capacidad laboral también es parecido en términos de que tenemos un médico con experiencia, puede ser un fisiatra, un psicólogo, un terapeuta físico y una terapeuta ocupacional. Pero recuerden que los 2 tienen objetivos diferentes y van para cosas distintas. ¿Quién expide la orden? Se le solicita, la persona que quiere ser certificada, se lo solicita a la Secretaría Distrital o Municipal de Salud, dependiendo del ámbito y donde viva, y debe cerciorarse de que comprende. Recuerden que el proceso de interdicción hoy en día no existe, y esto es porque se dieron una serie de abusos frente a estos temas. Entonces, y se le quitó a mucha gente la posibilidad del manejo de sus bienes precisamente mediante estos procesos de interdicción. La verdad es que hoy en día la Secretaría debe cerciorarse de que la persona entiende qué le van a hacer y cómo se lo van a hacer, y si no, debe hacerlo con un representante, que tiene que ver con el artículo 48
de la ley 1996 de 2019, donde puede utilizar a un representante para hacerlo. Este uso del certificado básicamente se utiliza para la construcción de políticas públicas, para los planes y programas, para verificar y priorizar los programas sociales, a quién le van a dar las ayudas y los beneficios. Eso va a servir el certificado y el registro de las personas en situación de discapacidad. Existen unas de instancias en calificación, de primera oportunidad, primera instancia, segunda instancia, en calificación. Pero en cuanto a la certificación, lo que dice el decreto es que se utiliza un primer equipo interdisciplinario. Si las personas no están de acuerdo, en los 10 días hábiles siguientes a la valoración, porque inmediatamente se le entrega la certificación, va a la Secretaría de Salud y se le nombra un segundo equipo interdisciplinario distinto. Y esas son las dos instancias básicas que le corresponden a una persona para la certificación de este proceso. En cuanto a los pronunciamientos, básicamente vamos a definir cuál es la categoría de discapacidad, cuál es el nivel de desempeño global por cada dominio, se acuerdan que ya se los había mostrado, y el perfil de funcionamiento. Y obviamente se va a inscribir en la base, que es el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Y generamos esta certificación para que tenga acceso a todos los beneficios de los que habla la ley Kropatowski, que es la ley 361 del año 97, la ley 1618 del 2013, el reclamo de subsidios, el acceso al Fondo de Solidaridad Pensional y el Fondo de Solidaridad y Garantía. Recuerden, ¿a quién se les debe hacer? Siempre a todas las personas que nosotros consideramos que tienen esta condición de salud, pero también que cumpla, cuando cumpla 6 años la persona, o cuando cumpla 18 años, o cuando los médicos o el médico tratante considere que debe tener o que se le ha mejorado o se le ha empeorado su salud. En ese momento puede solicitarle a las secretarías de salud que se le vuelva a certificar. La idea es que confiemos en el proceso, nos olvidemos de las apariencias, porque este proceso, no por ser desconocido, es un proceso de poca importancia. En el sector salud es muy importante y van a ayudar muchísimo a las personas que están con ustedes. Este es básicamente el proceso que ya les había explicado, cómo se solicita a la Secretaría, cómo el grupo interdisciplinario hace la gestión de los apoyos para poderlo atender, le atienden una cita y le emite ese certificado, donde establecemos la condición de salud, el registro de registro de localización y certificación, y la certificación que se le entrega, que para él es supremamente importante para todos los accesos a los beneficios. Muy bien, Linita, creo que es hora de evaluarnos nuevamente. Te dejo en manos al grupo. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Vamos a ir cerrando con nuestro sondeo y vamos con la primera pregunta. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice, la legislación que regula la certificación de discapacidad es A, Resolución 583 de 2014, B, Decreto 1507 de 2014, C, Decreto 1655 de 2015, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 15% nos dijo resolución 583 de 2014, 11% decreto 1507 de 2014, 3% decreto 1655 de 2015, 65% nos dijo que son todas las anteriores y un 6% ninguna de las anteriores, doctor. Sí, la respuesta es la resolución 583, aunque vimos que la 113 también tiene y la modifica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. La certificación de discapacidad es A igual que calificar invalidez, B la calificación de pérdida de la discapacidad laboral, C identifica a las personas con una situación de discapacidad, D todas las anteriores o E ninguna de las anteriores. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El
Bueno, 1% igual que calificar invalidez, 14% la calificación de pérdida de la capacidad laboral, 43% identifica a las personas con una situación de discapacidad, 41% todas las anteriores y 1% ninguno de los anteriores, doctor. Efectivamente, es la C, que es donde tenemos la mayor cantidad de respuestas. Identificar a una persona en situación de discapacidad. Bueno, muy bien, doctor, gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta, muy atentos. La certificación de discapacidad sirve para A, acceder a la pensión de invalidez, B, acceder a los beneficios de la Ley 361 de 1997, C, acceder a las incapacidades temporales de la EPS, D, todas las anteriores, o E, ninguna de las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a ver los resultados. 9% acceder a la pensión de invalidez, 36% acceder a los beneficios de la Ley 361 de 1997, 3% acceder a las incapacidades temporales de la EPS, 49% todas las anteriores y 3% ninguna de las anteriores, doctor. Es la B, como ven, el 36% es básicamente acceder a los beneficios de la Ley 361 del 97, que es la Ley Klopatowski. Muchas gracias a todos ustedes por haber atendido a esta capacitación. La idea es que nos sensibilicemos sobre el proceso de discapacidad que se puede dar en cualquier momento de la vida. Ninita, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, a ti, por supuesto, gracias por siempre brindarnos estos temas tan importantes para nuestra salud, para todos nuestros participantes. Esperamos verte entonces en una próxima ocasión y a todos, por supuesto, gracias por su asistencia. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Gracias. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.